hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y seguimos hablando de estos temas tan interesantes, sobre todo para los estudiantes en este año lectivo 2024, y es acerca de niños con excesiva somnolencia en clases, y es por eso que ya tenemos al especialista acá de casa, el neurólogo, el doctor Adrián Coulson, que nos va a dar todas esas recomendaciones el día de hoy. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Yerly, muy buenos días a todos los televidentes de la revista. Aquí pues con el inicio de este año lectivo y haciendo temas que hacen alusión al contexto, ¿no? Realmente es un tema que me gusta mucho, lo que se refiere a los trastornos del sueño principalmente, y es muy común que las mamás lleguen a las consultas refiriendo, la profesora me está diciendo que el niño se queda dormido, que el niño no está prestando atención, que está agotado, luego llega a casa y va a dormir, no está estudiando, empiezan a reducir sus calificaciones, su rendimiento académico. Entonces, esto es un tema más frecuente de lo que pensamos y a lo largo de la entrevista abordaremos cuáles pueden ser estas causas que lleva a este niño, que muchas veces lo tipificamos como que es perezoso, como que haragán, pero realmente puede haber un problema y, en el peor de los casos, un problema serio en la salud de este niño que amerita que se busque a un profesional para saber la razón exacta. ¿Es normal, doctor, que un niño presente o llegue con sueño en las mañanas, sobre todo los niños que estudian en el horario normal de 7 de la mañana a 12 del mediodía? Muy buena pregunta. Para contestarla vamos a hablar un poquito de cómo funciona el sueño en los niños. A lo largo de la vida, nosotros vamos a dormir horas diferentes. Por ejemplo, los recién nacidos pueden llegar a dormir hasta 16, 17 horas, solo cada 3 horas amamantan y luego vuelven a dormir. A medida que se va desarrollando la primera infancia, estas horas van reduciendo. Por ejemplo, entre los 2 y los 9 años, los niños pueden llegar a dormir entre 11 a 13 horas. Y después de los 9 años, hasta la etapa prepuberal, ellos pueden dormir 10, 9 horas y ya el adolescente va teniendo las mismas horas de sueño que el adulto mayor y el adulto. Esto es importante saberlo porque muchas veces nosotros tratamos en la familia de hacer los mismos tiempos de sueño. Y me ha tocado, por ejemplo, en las consultas que la abuelita, mamá e hijo o hija quieren irse a la misma hora a la cama y despertarse a la misma hora. Eso es un error. Por ejemplo, muchas veces nuestros niños nos acompañan en las conversaciones hasta muy altas horas de la noche o viendo televisión hasta muy altas horas de la noche. Entonces, nosotros necesitamos como adultos menos horas de sueño. Pero cuando ese niño nosotros le estamos transgrediendo sus horas fisiológicas de sueño, obviamente en el día este niño va a andar con somnolencia. Sin embargo, no es la única causa, aunque sí la primera. Cuando nosotros estamos en la consulta atendiendo este tipo de problemas de somnolencia excesiva durante el día, lo primero que nosotros le preguntamos a los padres son los hábitos de sueño del niño. Y cuando nosotros corregimos esos hábitos inadecuados de sueño, el niño mejora. Si el niño no mejora con solo las recomendaciones de los hábitos de sueño, debemos de indagar en otro tipo de problemas. ¿Qué hacer, doctor, en el caso de niños que son bastante pequeños y que tienen sus horas de siesta antes quizás de el mediodía y ahora al iniciar el ciclo lectivo de clases, sobre todo los que van por primera vez a clase? ¿Cómo regular ese tiempo para que el niño ya no duerme en ese horario porque se supone que está en clase? Es muy interesante pregunta también. Vean, nosotros realmente hemos acomodado nuestras horas de sueño a las horas sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una de las entrevistas mostrábamos que en una toma desde un satélite de la NASA se miraba cómo se miraba encendido todo el planeta a una misma hora. Esto quiere decir que tanto la luz artificial como las actividades como sociales, las propias costumbres, las redes sociales, etcétera, han transformado nuestra hora de sueño, la han moldeado. Y esto nos lleva a pensar de que tras un entrenamiento, una rutina de sueño, nosotros podemos modificar las horas de sueño.
Por ejemplo, con la pregunta específica que tú me haces, si el niño toma siesta durante la mañana, lo que uno debe de hacer es hacer un programa de sueño con el niño. Si el niño en su mañana tiene sus actividades, sus horas de sueño, su siesta, se va a trasladar a la tarde. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante las vacaciones, nosotros dejamos que el niño duerma como él desee y eso no es así. Inclusive, o peor, durante el niño ya está en clase, el fin de semana duerme de una manera y entre semana duerme de otra. Yo siempre le digo a mis pacientes, el cerebro del niño es el mismo el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. ¿Por qué hacer las cosas tan diferentes? Por ejemplo, no es que es sábado, el niño puede despertarse a las 11 de la mañana. También el domingo, pero el lunes tiene que despertarse a las 5 de la mañana. Entonces estamos haciendo una transgresión que obviamente el cerebro se adaptó a que el fin de semana se va a despertar hasta las 10 de la mañana, pero el lunes se despierta a las 5:30. Ese niño va a andar cayéndose de sueño durante la mañana. E inclusive, si definitivamente durante vacaciones siempre damos la justificación de que no, es que pobrecito, ahí déjenlo dormir hasta las 11, 12 del mediodía, porque cuando está en clases tiene que despertarse temprano. Si nosotros tenemos esa costumbre, que en lo particular creo que no es adecuado, pero ya se va acercando el horario de clase, ya va acercándose la entrada a clase, debemos de por lo menos 2 a 3 semanas antes empezar a reducirle esas horas de sueño del niño por la mañana para que cuando él entre a clases no le cueste demasiado la entrada. Pero esto es en condiciones, digamos, de costumbre, que es lo que más afecta a los niños. Pero también hay condiciones médicas y de esas vamos a hablar posteriormente. Doctor, este tipo de somnolencia de repente los padres lo asocian como es que al niño le hace falta vitaminas en su cerebro y es por eso que se queda dormido. ¿Esto es cierto o no? Mira, en la idiosincrasia, yo diría latinoamericana, nicaragüense, quizás mundial, en una entrevista hablamos de las vitaminas y los oxigenantes. Todo el mundo piensa que la vitamina es lo que va a resolver los problemas y eso dista mucho de ser cierto. Hay de hecho una prescripción de vitamina E, hay una indicación de venta libre de vitamina que al final del día hasta niños y adultos andan intoxicados por esto. Eso no es cierto. Lo primero que uno debe de hacer, como lo dije al inicio, es revisar cómo están los horarios de los sueños, cómo están las horas de sueño del niño. Y lo otro que es muy importante, acudir a la consulta donde un somnólogo, donde alguien que sepa de este tema, porque existen condiciones médicas que se presentan de manera frecuente en los niños. Y quería mencionar esas condiciones médicas. Son muchas, pero voy a hablar de las más frecuentes. Muchos niños pueden padecer de insomnio. Que insomnio es la incapacidad para conciliar el sueño o mantenerlo o despertarse muy cansado a pesar de tener condiciones adecuadas para el sueño. También tenemos otra condición médica que se puede presentar, que son las parasomnias, que son trastornos de la noche, como por ejemplo el somnambulismo o los terrores nocturnos que se presentan, que hacen que el niño no descanse bien. También tenemos otro problema en los niños, que es el síndrome de piernas inquietas, que se puede presentar hasta en el 10% de la población y ojo, a veces se diagnostica hasta 15 o 20 años después por la poca cultura que hay entre los médicos del conocimiento de la enfermedad del sueño. Y no voy a dejar atrás la apnea obstructiva del sueño. Si bien es cierto, es mucho más frecuente en los adultos, que tiene que ver con la obesidad, con una reducción del flujo de aire durante la noche, en los niños es frecuente, es bastante frecuente y puede asociarse a hipertrofia de amígdalas, de adenoides, alteraciones anatómicas de la cavidad oral. Y por último, quiero mencionar los trastornos del comportamiento de la noche. Por ejemplo, muchos niños que necesitan a sus padres, que no se duermen si no se duerme el papá, o que se duermen y cuando no sienten a la mamá salen de la cama a buscar al papá. Eso, aunque no es un problema primario del sistema nervioso, sí es algo que puede afectar a los niños. Y es importante identificarlo porque cada una de estas condiciones tiene un tratamiento diferente.
desde hacer un protocolo diagnóstico para saber cuál es el problema específico del niño, y de ahí va a ser medicamentos, terapia cognitiva conductual o mejora de las costumbres y rutinas del sueño de los niños. Mire qué amplio e interesante este tema. Definitivamente los padres hay que estar muy atentos a niños que tengan este tipo de problema de una somnolencia bastante excesiva, sobre todo porque puede afectar su rendimiento académico, y lo mejor entonces en este caso sería visitar al especialista. Doctor, para finalizar, sus números de contacto, ¿cómo podemos ubicarlo y redes sociales? Claro que sí. Antes de eso quería decir de que hay que evitar nosotros como padres tratar de hacer el diagnóstico del niño, y eso es un error. Nosotros buscamos la explicación, que nos la dé a alguien que sepa de eso. Eso es muy importante. Quería anunciar que nosotros en Neurofarma el 10 de febrero, que cae sábado, haremos una mega feria de salud en donde estaremos atendiendo problemas del sueño, problemas neurológicos, metabólicos, hipertensión, psicológicos, así como exámenes de laboratorio, electroencefalograma, electrocardiograma a bajo costo, a muy bajo costo. Y es importante tener un chequeo, aunque no miremos grandes problemas médicos, pero a veces están silentes y no lo sabemos. Así que los invitamos. Nuestros números de contacto, pues ahí suelen ponerlo en pantalla, el 222-33-200, o buscándonos en las redes sociales como Adrián Coulson. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y cualquier duda que tengan, no tengan miedo en hacerla. Nosotros con mucho gusto la contestamos. Y pues ya saben, para tener niños con muy buen rendimiento académico, primero debe de haber un muy buen sueño y un buen estado de salud en general. Perfecto, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones médicas, doctor. Lo esperamos próximamente. Nosotros nos quedamos por acá, pero nos trasladamos al escenario, que hay mucho más derroche de cultura acá en la revista Primera Hora. Adelante.